¿Acaso no puedo tener yo misericordia de quien yo quiera tener misericordia? Pero tenemos que saber que Dios es soberano. Dios hace como Él plazca, porque Él es soberano. Tomás de Aquino habla de una elección condicional. Tenemos a Agustín de Hipona hablando de una elección incondicional. Vemos a Dios escogiendo al hombre, no el hombre escogiendo a Dios. El mismo apóstol Pablo dice: yo fui escogido desde que estaba en el vientre de mi madre. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser aceptos en el amado, para ser bendecidos en Cristo, y nos escogió para hacer de nosotros un pueblo santo para la alabanza y la gloria de su nombre. Es que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo un muerto entonces puede tomar la decisión de creer en el Salvador? Que la salvación muchas veces las personas lo ven como una especie de Dios tomándote y llevándote al cielo. Pero la salvación no es solo el cielo. La salvación es todo un paquete de cosas que incluye el Dios resucitarte entre los muertos, es Dios liberarte de la esclavitud del pecado, el Dios por colocar la fe en tu corazón para que puedas creer, primera epístola a Timoteo, producir en ti el arrepentimiento para que puedas cambiar el rumbo de vida. Pero también tiene que ver, Tito capítulo 3, texto 5 en adelante, en producir en ti una regeneración a través del poder del Espíritu que te hace una nueva criatura. Segunda Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, esto es salvo, verdaderamente salvo, es nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que Calvino trata de decir es: el salvo anda en una novedad de vida, en el que le duele haber pecado contra Dios, en el que desea y anhela vivir una vida santa porque su vida es una vida controlada por el Espíritu, y es alguien que tiene la naturaleza de Cristo, la simiente de Cristo en él. Romanos capítulo 8, textos 31. Entonces una persona bajo esas características no va a salir a pecar por el mundo porque ya ha sido salvado y no se perderá. Pues Calvino postula: no se perderá porque siempre caminará en la novedad de vida en la que camina un salvo. Entonces Jesús ¿murió por todos o murió solamente por algunos? El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Ni siquiera nosotros mismos. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos otra vez a su programa Teológicamente Hablando. Gracias por estar con nosotros, por compartir nuestro contenido y por seguir esta serie que estamos tratando desde el programa anterior, que es Salvados por Gracia. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es sobre la elección. Dios tiene un orden en el que aplica la salvación a nosotros, y lo primero es la elección. Más adelante, en medio del programa, les estaremos hablando de cuáles otros temas estaremos trabajando en esta serie. El tema de la elección es un tema que siempre ha sido un tema de controversia durante todo el siglo. Tanto algunos teólogos como pertenecientes a tanto los arminianos, luterianos, los estudiantes de cada una de estas personas han tenido siempre una controversia con este tema acerca de la elección o la predestinación divina de Dios hacia los seres humanos. Entonces, por esa razón, vamos a iniciar este tema que es de sumamente importancia en este día. Vamos a iniciar, yo quiero hacer una pregunta primeramente al pastor para que él nos defina la palabra elección divina. ¿Qué significa, pastor, la elección divina? A lo largo de la historia, y no solo a lo largo de la historia, sino ya en la epistemología de la palabra como tal, del término como tal, debemos entender que el término elección o predestinación no inicia en las escrituras. Desde antes de los escritos bíblicos neotestamentarios ya el término existía como tal. Entonces, cuando hablamos de predestinación, estamos hablando de algo que se da
antes de que exista el tiempo. Entonces, por eso, cuando hablamos de elección divina, estamos hablando de una decisión divina que se da en la eternidad. Y elección tiene que ver con el hecho de seleccionar de entre un grupo. Esto no es un concepto nuevo, es un concepto que el apóstol Pablo, y aunque vemos indicios de este tema en el Antiguo Testamento, desde el apóstol Pablo, es quien amplía, quien desarrolla este tema acerca de la elección o la predestinación. Entonces, cuando hablamos de elección, hablamos de elección divina de un Dios que desde la eternidad ya había seleccionado de entre un grupo a algunos para ser salvos. A mí me llamó la atención que usted menciona que este término no es nuevo, o sea, del Nuevo Testamento solamente, sino que nosotros también lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Y me llegó a la mente en los hermanos, los mellizos, Sí, claro. Porque desde el principio Dios le dijo a su madre que el menor iba a servir al mayor. O sea, ya él los había elegido desde el principio. Y no solo esto, sino que en Romanos capítulo 9 y el capítulo 10, que en realidad son 3 capítulos que si me hubiese tocado a mí dividir la Biblia en capítulos y versículos, hubiese construido un solo capítulo que iniciaría en lo que nosotros hoy conocemos como el capítulo 9 de Romanos y concluiría este mismo capítulo en lo que nosotros conocemos hoy como el capítulo 11 de Romanos, porque esos 3 capítulos hablan de un solo tema, tiene que ver con la elección divina y su unidad es armónica. Es casi imposible comprender el capítulo 9 si lo desligas del capítulo 10, y aún el capítulo 10 no lo podrás ver con claridad si no te vas al capítulo 11, donde Pablo desemboca el tema con la elección de Israel. Comienza allí en el capítulo 9 hablando de esas personas que Dios había elegido en el Antiguo Testamento. El capítulo 10 donde él explica: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, no solo esto, en el capítulo 10 de Romanos, donde Dios mismo dice que ¿acaso no puedo tener yo misericordia de quien yo quiera tener misericordia? ¿Alguien me puede condenar por eso? Bueno, nadie puede condenar a alguien porque decida amar a alguien más que a otro. Sencillamente es una elección de quien decide amar. Entonces, ahí se da todo ese contexto y vemos ahí aún el apóstol Pablo nos hace ver que esta elección se da desde el Antiguo Testamento. Sí, esta es una de las enseñanzas que aunque muchas personas quizá ponen a Dios como un Dios injusto porque hace la selección de que va a elegir a alguna persona para salvación y otro no, pero tenemos que saber que Dios es soberano. Dios hace como Él plazca, porque Él es soberano. Y también esta es una de las enseñanzas que tiene mucha base bíblica. Si uno se pone a leer el Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5, nos habla acerca de la predestinación. Y también Romanos capítulo 8, versículo del 28 al 30, también nos habla que Dios que nos justificó, Él justificó también, glorificó. Que es una enseñanza que aunque han tenido algunos debates anteriormente, sí tiene base bíblica para demostrarte que es una enseñanza que no fue el hombre que la eligió, sino que viene de Dios. Entonces, pastor, algo importante de esta enseñanza es que hay 2 corrientes. Una es la corriente de la elección incondicional y la elección condicional. ¿Qué usted nos puede hablar acerca de estos 2 términos? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, este tema no es un tema nuevo, aunque inicia con el apóstol Pablo exponiéndolo de manera ya más ampliada. Grandes pensadores a lo largo de la historia han venido debatiendo el tema. Tenemos en la parte más antigua, después de Pablo, podemos tener allí a Tomás de Aquino y Agustín de Hipona. Tomás de Aquino habla de una elección condicional.
tenemos a Agustín de Hipona hablando de una elección incondicional. Hoy muchos hablan del arminianismo, una elección condicional, y del calvinismo, una elección incondicional. Sin embargo, tanto Arminio como Juan Calvino simplemente lo que hicieron fue que tomaron de las ideas tanto de Tomás de Aquino como de Agustín de Hipona y la desarrollaron, la ampliaron. En ese sentido, Tomás de Aquino entendía que el hombre había pecado y ese pecado llevó al hombre a deteriorar su condición de libertad para escoger entre lo bueno y lo malo, entre Dios y no escoger a Dios, entre el pecado y la santidad. Pero a pesar de que se vio deteriorado, siguió teniendo la capacidad o sigue teniendo la capacidad de escoger entre si ir tras Dios, entre escoger salvarse o escoger perderse. Es irónico esto que presenta Tomás de Aquino, y no quisiera irme en contra de Tomás de Aquino directamente. Es irónico porque nadie en el mundo quisiera perderse. No. Sin embargo, al parecer, se caería un poco la postura de Tomás de Aquino y parece que no está en la capacidad del hombre poder decidir, me voy a salvar. Entonces, no luce tan claro como lo dice Tomás de Aquino. Sin embargo, tenemos a Agustín de Hipona, por otro lado, diciendo no, el hombre cayó en el pecado y la imagen de Dios en el hombre se deterioró, pero se deterioró también su libre albedrío. Entra en armonía con lo que dice el apóstol Pablo: el bien que quiero hacer, ese no hago, y el mal que no quiero hacer, ese termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7, capítulo 8. Pero luego también nos encontramos con el apóstol Pablo diciendo, óyeme, no hay quien haga lo bueno, no hay quien no peque, no hay quien busque a Dios por sí mismo, por su propia voluntad. Pero Tomás de Aquino también explica de que cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos a Dios escogiendo al hombre, no el hombre escogiendo a Dios. El mismo apóstol Pablo dice, yo fui escogido desde que estaba en el vientre de mi madre. Luego vemos a Jeremías también diciéndole Dios mismo a Jeremías, yo te escogí desde antes del vientre de tu madre para que fueses profeta a las naciones. Y luego vemos a Jesús allí en Mateo diciendo, sencillamente los que me has dado son los que tengo en mis manos, y ninguno de lo que ha venido a mí, que ha sido traído por mi Padre, yo lo he echado fuera. Pero luego vemos en Hechos al gran escritor de Hechos diciendo que se añadían cada día los que habrían de ser salvos. Entonces, ¿quién era que lo añadía? Dios era quien lo añadía. Pero no solamente esto, en Efesios capítulo 1, texto 3 al 14, el magistral pasaje acerca de la elección, donde habla ahí el escritor apóstol Pablo diciendo que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser aceptos en el amado, para ser bendecidos en Cristo, y nos escogió para hacer de nosotros un pueblo santo para la alabanza y la gloria de su nombre. Tenemos a Jacobo Arminio diciendo la fe procede del hombre. El hombre es quien decide tener la fe para creer en el evangelio de la salvación. Es un asunto porque no es lo que nosotros vemos en el mundo. Pero no solamente esto, entonces tenemos a Juan Calvino diciendo es que la fe no procede del hombre, porque Efesios capítulo 2, textos 4, 5, 6 dice que no, que esa fe es un don de Dios. Pero no solo esto, sino que vamos más allá. La primera epístola a Timoteo, el apóstol Pablo dice que Dios fue quien produjo en él el arrepentimiento para creer. Entonces no solo la fe, sino el arrepentimiento también. Pero Juan Calvino continúa diciéndole a Jacobo Arminio o postulando en su idea de la elección, diciendo, pero es que es irónico. La condición nuestra antes de ser creyentes, de ser cristianos, antes de ser salvados,
es que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo un muerto entonces puede tomar la decisión de creer en el Salvador? Entonces tenemos estas dos posturas, pero Jacobo Arminio, por otro lado, dice, es que no. El hombre debe de decidir tener buenas obras y hacer buenas obras, porque entonces Jacobo Arminio, en términos prácticos, trata de decirnos, esto es como una especie de fatalismo, donde Dios lo hace todo y el hombre no hace nada. Y muchos, de hecho, tergiversaron el calvinismo, diciendo que el calvinismo es lo más fatal que pudiera existir en el mundo, porque el calvinismo hace del creyente alguien pasivo, donde Dios es totalmente activo. Así que muchos terminaron diciendo, bueno, pues ya que me convertí, que soy salvo, voy a ir a la discoteca, voy a pecar, voy a adulterar, porque total no existe forma de que yo me pierda. Sin embargo, no es así como el calvinismo Nunca fuiste lo cristiano presenta. si lo haces. El calvinismo presenta de que un salvo, verdaderamente salvo, no se perderá. Exacto. Ni hará cosas de gente que no es salva. No se Porque perderá. los salvos obran como los salvos. No se perderá precisamente por cómo debería lucir la vida de un salvo. Lo que Juan Calvino trata de decirnos es, no existe forma de que un salvo, verdaderamente salvo, se pierda por algo. Porque la salvación muchas veces las personas lo ven como una especie de Dios tomándote y llevándote al cielo. Pero la salvación no es solo el cielo. La salvación es todo un paquete de cosas que incluye el Dios resucitarte entre los muertos, es Dios liberarte de la esclavitud del pecado, el Dios por colocar la fe en tu corazón para que puedas creer, primera epístola a Timoteo, producir en ti el arrepentimiento para que puedas cambiar el rumbo de vida. Pero también tiene que ver, Tito capítulo 3, texto 5 en adelante, en producir en ti una regeneración a través del poder del Espíritu que te hace una nueva criatura. Segunda Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, esto es salvo, verdaderamente salvo, es nueva creación, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que Calvino trata de decir es, el salvo anda en una novedad de vida, en el que le duele haber pecado contra Dios, en el que desea y anhela vivir una vida santa porque su vida es una vida controlada por el Espíritu, y es alguien que tiene la naturaleza de Cristo, la simiente de Cristo en él. Romanos capítulo 8, textos 31. Entonces una persona bajo esas características no va a salir a pecar por el mundo porque ya ha sido salvado y no se perderá. Pues Calvino postula, no se perderá porque siempre caminará en la novedad de vida en la que camina un salvo. Excelente. Bueno, y también nosotros vemos en la palabra, vemos a Juan hablando diciendo que el Padre es quien nos atrae hacia Jesús. Sí. Pero me llama la atención algo. En la serie pasada, en el programa pasado, que les hago la recomendación, estuvimos hablando acerca de la necesidad de la salvación. Entonces yo tengo una pregunta. Pero antes de hacer la pregunta, yo creo que debemos ir a la recomendación literaria. En nuestra recomendación literaria de hoy tenemos un libro bastante académico, pero que pienso que una persona que tenga algún conocimiento básico de teología puede comprender con facilidad. Y es la magistral obra de la persona y obra de Jesucristo, escrito por Francisco Lacueva, uno de los teólogos más grandes que parió el mundo en el siglo XX. Es de hecho conocido como el mayor teólogo existente hasta la actualidad en expresar y explicar el tema de la Trinidad.
Aunque este libro tiene el tema de la persona y obra de Jesucristo publicado por la editorial Vida, a la vez Francisco Lacueva presenta no solo la persona de Cristo, sino su obra salvadora y cómo esta obra salvadora hace un trabajo extraordinario desde la eternidad y hasta la temporalidad en la vida de aquellos que han sido salvados, no solamente a través de el precio pagado en la cruz del Calvario, sino también a través de la obra sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario, siendo propiciación para la reconciliación de nuestras vidas con Dios. Así que te invito a adquirir esta maravillosa joya literaria escrita por Francisco Lacueva. Dios te bendiga. Bien, para retomar, en el otro programa, pues estuvimos hablando acerca de la necesidad de la salvación. Entonces yo tengo una pregunta que me imagino que nuestros amigos de YouTube también puede ser que le haya pasado por la cabeza. Y es, si Dios sabe, ¿verdad? O predestinó, eligió quienes se iban a ser salvos. Entonces Jesús ¿murió por todos o murió solamente por algunos? Lo expresaré de esta manera. Dios, Cristo, potencialmente murió por algunos, o murió por todos potencialmente. Pero efectivamente murió por algunos. Y me explico en ese sentido. Potencialmente murió por todos porque Cristo es provisión suficiente para salvación al mundo entero, si el mundo entero, hipotéticamente, decidiera entregar su vida a Cristo. Entonces, potencialmente, Cristo es provisión suficiente de salvación a todos los hombres. Efectivamente, porque la muerte en la cruz del Calvario realmente va a ser efectiva en la vida de todo aquel que cree. Solo que creerán aquellos a los que Dios les conceda el don de la fe, porque la fe es un don de Dios, no de nosotros. Y algunos pudieran decir, Dios fue injusto, porque ¿cómo es que Dios le concede a algunos la oportunidad de poder creer para ser salvos y a otros no? Dios no es injusto por esto. Imaginemos que yo voy caminando en la calle y de repente encuentro 5 mendigos y yo tengo en mi bolsillo 10 monedas. Los 5 mendigos me están pidiendo que le conceda alguna limosna. Yo decido mis 10 monedas dársela a uno de los mendigos. ¡Qué injusto! Debiste darle 2 monedas a cada mendigo. Yo no fui injusto. En primer lugar, ninguno de esos mendigos trabajaron para ganarse ese dinero. En segundo lugar, ese dinero no es de ellos. Y en tercer lugar, como las monedas son mías, yo hago con ellas lo que yo quiera y no soy injusto. Ni siquiera si dejo de darle alguna moneda a alguno de ellos. Entonces, Dios no es injusto al concederle su salvación a algunos, porque como Él dice en el libro de Joel, en el libro de Jonás, la salvación es del Señor. Él la da a quien Él quiera. Entonces, no somos injustos porque demos o dejemos de dar a quien nosotros querramos hacerlo. Entonces, es de Él. Y por eso Él dice también, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pues tampoco puedo tildarlo de injusto por eso. Él le tira el salvavidas a quien Él desea hacerlo. Es su salvavidas. Y sencillamente Él no está en una condición de perdido. Y otro asunto que quiero plantear es el hecho de nosotros pensar y reflexionar respecto a esto. Pastor, ¿y qué hacemos entonces con los pasajes como Juan 3:16? Donde dice
de tal manera amó Dios al mundo, Con Tito 2:14. que ha dado su Hijo unigénito. Pero nota esto, a pesar de que Él ha amado al mundo entero, eso es su capacidad volitiva. Y esto de capacidad volitiva, una cosa es tú amar a alguien y otra cosa es tú hacer algo por ese alguien. Son dos cosas distintas. Entonces, esa capacidad volitiva de Dios es su capacidad natural de amar, porque eso es parte de su ser, de lo que Él es. Entonces, es cierto que Él amó a todo el mundo, pero nota para salvación a todo aquel que cree. Entonces, a pesar de que potencialmente Cristo muere por todos, efectivamente esa muerte se hará efectiva en la vida de todo aquel que cree. Pero ¿quiénes son los que van a creer? Volvemos nuevamente atrás. Creerán aquellos que Dios ponga el don de la fe en sus corazones para que puedan creer. Pero no solamente esto, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, ¿qué hacemos con ese pasaje, pastor? Sencillo, nota lo que dice el texto. El texto no dice que Dios ha decidido salvar a todos los hombres. No, ahí está hablando del deseo de Dios. Lo que está diciendo este texto es que el deseo intrínseco del corazón de Dios no es empujar a todos los hombres al infierno. No es, el deseo de Dios no es disfrutar viendo a todos los hombres en el infierno. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios en su naturaleza volitiva, el deseo volitivo de Él no es la perdición del hombre, es su salvación. Sin embargo, una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es la realidad del asunto. Y la realidad del asunto es lo que volvemos nuevamente a traer al camino. Efesios capítulo 1, Dios escogió y no fue a todos para ser salvo. Jesús, me salvaron los que me diste, lo que me entregaste, y ninguno se ha perdido, solo uno, el que era hijo de perdición. Entonces nota lo que está diciendo Jesús, el que se perdió fue precisamente ese que no fue escogido para salvarse, sino para perderse. Y no escogido para perderse en el sentido de que Dios está escogiendo a algunos para tirarlo al infierno. Dios no está tirando a nadie al infierno, como dijo el mismo Jesús. El que no cree, él ya ha mismo sido condenado. ya ha sido condenado. Y eso es algo importante, pastor, porque hay dos tipos de revelación de Dios. Hay una que se llama la voluntad revelada de Dios, que es la voluntad que Dios quiere que todo el mundo se salve. Pero hay una voluntad que es la secreta o la oculta, que uno no sabe de verdad qué lo va a pasar ahí. Pues, pastor, entonces esto me llega a mí a una incógnita, y es lo siguiente. Usted sabe que nuestra iglesia hace mucho evangelismo personal. Entonces, si uno sabe que en la elección se van a salvar algunos y otros no, y otra persona no, o Dios eligió a uno para salvación y a otro no, ¿verdad? La iglesia debería seguir evangelizando. Que nosotros no sabemos quiénes son los que se van a salvar. Charles Spurgeon, y soy un gran seguidor de Charles Spurgeon y sus grandes predicaciones. Charles Spurgeon en una ocasión estaba predicando y diciendo: ven a Jesús, Él te llama hoy y Él está resonando en tus oídos, ven a Él. Bajó del podio y alguien que era arminiano, que estaba allí en esa campaña evangelística, le dijo: oye, tú eres un absurdo. Porque ¿cómo dices que se van a salvar solamente aquellos que Dios escojas? Y al final del camino llamas a todos a que vengan a Jesús. Charles Spurgeon dijo: lo hago por 3 razones. En primer lugar, lo hago porque Dios me llama a predicarle a todos los hombres. En segundo lugar, lo hago porque aunque llamo a todos, van a responder a aquellos que han sido escogidos para la salvación. Y en tercer lugar, lo hago porque Dios no me ha mandado a levantarle la falda a las personas para ver si tiene alguna marca que diga escogido. Y como no sé cuáles han sido escogidos, entonces tengo que predicarle a todos. Entonces,
Pienso que nosotros como creyentes debemos seguir el mandato de Dios, predicar a todos los hombres. El trabajo de la conversión, porque la misma Escritura dice en el libro de Hechos que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Ni siquiera nosotros mismos nos convencemos de nuestros pecados. Él trae convicción a nuestras vidas. Sin embargo, esa convicción llega a través de la predicación de la palabra, que el Espíritu Santo la utiliza, esa predicación, para llevar ese convencimiento de pecado. Y no solo esto, sino que nos encontramos también con este ambiente, esta esfera, en el que el Espíritu Santo no solo nos hace convencernos de nuestros pecados, sino que la predicación es el medio que Dios ha escogido para traer salvación y convencimiento a las vidas. 1 Corintios capítulo 1, texto 21. Dios ha decidido salvar al hombre a través de la locura de la predicación. Así es, sí. Hace unos días mi hija me preguntó, me dijo, mami, y me mencionó una religión. Me dijo, y todos ellos se van a perder. Y yo la sentí preocupada con su pregunta, porque ella me lo dijo como con pena. Yo le dije, pero ¿por qué tú me haces la pregunta? Me dijo, es que hay gente buena. O sea, porque nosotros desde la óptica de nosotros vemos todo lo de afuera. ¿Entiendes? De que alguien es bueno, que alguien que es una persona que es agradable y todo eso. Y ella en su inocencia me hace la pregunta. Yo le dije, bueno, si ellos no cumplen la Biblia como lo dice ahí, no llevan el Evangelio como lo dice la palabra de Dios, ellos se van a perder. Me dijo, pero hay tanta gente ahí. Yo le dije, Dios sacó a Martín Lutero de ahí. Sí. Le dije, los que están ahí que se van a salvar, Dios los va a sacar de ahí. Le hacía el comentario yo a ella. Y ella como que se sintió como más tranquila. Pero es realmente, a veces hay muchos creyentes que tienen esa misma duda. Lo que sucede es cuando interpretamos el texto bíblico a través de nuestro sentimentalismo y nuestras emociones. Yo pienso que uno de los más grandes enemigos al momento de interpretar el texto son los sentimientos. Porque el mismo tema de la elección, si lo vemos desde términos emocionales, nosotros diríamos, wow, pero ¿por qué? Porque Dios nos salva al mundo entero. Pero sencillamente tenemos millonarios en el mundo, 2 millonarios en el mundo, se juntan y con el dinero que ellos tienen, 2 millonarios en el mundo, no voy a mencionar nombre por si ellos ven esta grabación no se sientan aludidos. Claro. Pero 2 millonarios en el mundo tienen tanto dinero para que en el mundo entero no hayan pobres y para que no mueran en el mundo 20 millones de personas cada año por hambre, por falta de alimentación o desnutrición. 2 personas millonarias en el mundo pueden erradicar el hambre en el mundo entero. Sin embargo, pastor, ellos no lo hacen. ¿Por qué ellos no lo hacen? Es su dinero, es de ellos. Y ellos hacen con su dinero como ellos quieran. Y ellos no son injustos por eso. Es su dinero sencillamente. Entonces, con Dios debemos entenderlo desde esa óptica, desde esa perspectiva. Yo no me pregunto por qué Dios permite que otros se pierdan. Mi gran pregunta que sigue aún martillando mi cabeza es ¿por qué Dios me salvó a mí? ¿Por qué escogerme a mí para salvarme? ¿Por qué Dios se empeñó en hacer todo ese plan que orquestó desde la eternidad en la persona de Cristo para que yo pueda obtener salvación en Cristo? Esa es mi gran pregunta y es la pregunta que se hizo el apóstol Pablo también, preguntándose por qué a mí, por qué Él tuvo misericordia de mí. Esa pregunta también giró en la cabeza del apóstol Pablo, por eso él termina diciendo, es por gracia. Es por pura gracia, como dice él, pura gracia. Él entendió que la salvación se trataba de un acto de Dios en nuestras vidas. Por eso él dice,
el justo muriendo por el injusto. Es algo que partiría nuestros corazones en dos. Si nosotros viéramos a alguien totalmente inocente muriendo por alguien que es culpable. ¿Usted se imagina a Mahatma Gandhi muriendo para que Hitler no muera y encuentre salvación? No. Nosotros, nuestra mente no aceptaría algo como esto, no toleraría algo como esto. Nosotros éramos Hitler y Cristo tomó la bala por nosotros para que nosotros encontremos salvación a través de su muerte. Es ahí donde yo veo la salvación y digo gracias, Dios. Amén. Bueno, ya nosotros hemos llegado al final y quiero hacerle la recomendación pues a nuestros amigos de YouTube que puedan ver esta serie completa. Como les decía, iniciamos con una introducción de Salvados por Gracia y ahora estamos en el tema de la elección. El tema pasado fue la necesidad de la salvación y este tema pues el tema de la elección. Queremos que nos acompañen para que puedan conocer más acerca de cómo es el proceso de la salvación, cómo Dios nos aplica esa salvación a nosotros que nosotros no merecíamos. Así que somos Teológicamente Hablando. Dios les bendiga mucho. Dios bendiga.